prudente para que los hermanos que les gusta tomar apuntes, los felicito porque para mí los apuntes fueron de vital importancia en el estudio. Muy importante, muy importante. Amén. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bien, voy a escribir algo acá, porque vamos a tocar unos puntos antes de entrar en el estudio. Vamos a poner acá bendiciones de la justificación. Amén. Bien, vamos a ver cuáles son las bendiciones de la justificación. Paz, fe, justificación, paz, fe, justificación, y esperanza espiritual. Muy importante esta última. Esperanza, si no entienden, haga de cuenta que soy un niño en kinder. Esperanza, paz, fe, justificación y esperanza espiritual. Amén. Amén. Quiero que vayamos, por favor, con todo respeto, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él, esta palabra Él, ese artículo, es el artículo más poderoso sobre la faz de la tierra. Él, Shaddai. Él, Elohim. Él, Elohim. Las aerolíneas de la Tierra Santa de Israel se llaman El Al. E-L-A-L, El Al. Bien, después hablamos de eso. Ahora sí, hermano, por favor. La buena noticia sobre la justificación de los pecadores por parte de Dios solo por la fe en Cristo. Sin la adición de obras Sin humanas. agregarles, oiga, sin agregarle absolutamente nada, siga. Sin la adición de obras humanas. O sea que el Señor no necesitó al hombre para que le ayudase. Adición es una suma, ¿no? Sí. O sea, agregarle. Así Sin es. adición de obras humanas. Ni las administraciones de la iglesia. Fue la verdad bíblica redescubierta por los reformadores protestantes y es uno de los rasgos distintivos del
protestantismo evangélico. Protestantismo. Como Lutero, como Calvino, como Sí, todos sí, ellos. protestantismo Evangélico. evangélico. Se trata de una doctrina preciosa que es constantemente atacada y tergiversada. Permítame. Uno de los errores que tenemos nosotros, estoy hablando del pueblo evangélico, del pueblo cristiano, son los errores de interpretación. Los tenemos todo el mundo, pero allá ellos y sus errores. En este momento me atañe, o sea, es de mi incumbencia solamente a los hermanos, porque para ellos es este mensaje. ¿Por qué? Porque es para su crecimiento. Este mensaje no se lo puede dar a una persona que es neófita o que no tiene ningún conocimiento acerca de la palabra de Dios. Estos mensajes son para aquellas personas que quieren nutrirse espiritualmente, quieren lograr una fortaleza espiritual a través de estos estudios. Y esto le va a ayudar mucho. Siga, hermano. Lutero hizo hincapié en 5 solas, o quiere decir solos, que Sí, son, o sea, solos. que son particularmente relevantes para la justificación. Es solo por la gracia de Dios, sola gracia, solo a través de la fe sola, solo en Cristo. Hago énfasis en esto, ¿sabe por qué? Porque no hubo absolutamente nada que se le pudiera adicionar. Es solamente, únicamente por la gracia de Cristo, no más, para la gloria de Él. Amén. Solo en Cristo, Cristo solo, solo para la gloria de Dios, a Dios solo la gloria, con solo la Escritura como la máxima autoridad para esta verdad, solo la Escritura. Esta palabra suena como que no hay un orden, pero sí lo hay. Se está haciendo hincapié, se está haciendo énfasis, que es solamente la palabra, no más. No tiene aditamentos de ninguna naturaleza. Siga, hermano. La doctrina de la justificación se refiere al veredicto judicial bondadoso de Dios. Oiga, es un veredicto Bondadoso. judicial. Cuando hablamos judicial, estamos hablando de términos judiciales, estamos hablando de cosas serias relacionadas con la ley. Este es un veredicto judicial. Es algo que está transgrediendo la ley de Dios. Él es el juez, Él es el sumo mandato, no hay otra autoridad más que Dios. Por eso todos aquellos que quebramos la palabra de Dios somos dignos y acreedores de un veredicto judicial en los cielos. O sea, hemos quebrado la ley de Dios, sencillamente. Sigue, hermano. Ok, de un veredicto judicial bondadoso de Dios anterior al día de juicio, en el que declara perdonados, absueltos de todos los cargos y declarados moralmente justos a los ojos de Dios, a pecadores culpables que no tienen esperanza en sí mismos y que han puesto su confianza en Jesucristo. Hermano, ahí lo resume todo. La gente estaba sin Dios, sin esperanza, no había una opción, una oportunidad, no había un oxígeno para la raza humana, pero aparece el Señor. Todos fuimos llevados a la corte celestial y allí cada uno de nosotros fuimos encontrados culpables y el Señor se hizo presente y cargó sobre sí el peso, la culpabilidad del pecado del hombre. Y solo por las maravillas de su misericordia es que somos libres y tenemos vida eterna. Amén. Amén. Ante la ley de Dios, los seres humanos estábamos condenados y no es posible que por sí mismos logren estar bien con Dios. El Eterno revela en el Evangelio cómo hace posible la reconciliación de los pecadores consigo mismo. Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en el representante y sustituto del pecador, como siervo obediente de Dios. Vivió una vida justa y sufrió la muerte expiatoria de la cruz. Permítame. El Señor, cuando tú y yo fuimos llevados a la corte celestial, cuando nos presentamos delante del juez, no teníamos abogado, no teníamos asistencia de ninguna naturaleza. Y se presenta el Señor como representante nuestro, toma los pecados nuestros y se humilla a lo sumo para darnos a nosotros esperanza de vida eterna, toma los pecados de la humanidad, se hace pecado Él y nos libera. O sea, Él es el sustituto perfecto de la creación. Sin Él, el género humano estuviese condenado al suplicio eterno, hermanos. Démosle una ofrenda. Amén, gloria a Dios. Síganlo. La justificación es uno de los componentes claves de la obra salvífica de Dios.
tiene relación con el gran intercambio. Los pecados del pueblo de Dios fueron puestos en la cuenta de Cristo para que Él pagara el precio. Y la justicia de la obediencia de Cristo al Padre en vida y muerte fue puesta en la cuenta de su pueblo. Es solo por la fe en Cristo que los pecadores somos justificados. No hay fundamento a las muchas objeciones hechas a esta doctrina. Los beneficios que resultan de esta verdad del Evangelio son enormes y tienen implicaciones significativas. Dios, el estándar absoluto, para poder... Esto del estándar absoluto, Dios, el estándar absoluto, la única, el único y poderoso recurso que tiene la humanidad es Jesucristo. Y su estándar es perdón y santidad. Amén. Amén. Ante eso, las tinieblas y Satanás, que el Señor lo reprenda, sucumben ante la bendita palabra del Eterno. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le pasó a Satanás? Satanás quiso ser igual a Dios. Y tuvo la osadía de reclutar una tercera parte de todos los seres angelicales, hermano. Sí. ¿Cómo es posible que yo le voy a morder la mano al que me está dando de comer? Pero ya estaba diseñado de esta manera. Y ya había un sustituto. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro nuestro. Amén. Por eso el Señor ya tenía el Cordero Pascual perfecto, que iba a quitar, a borrar, a deshacer el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Que es Cristo el Eterno. Oremos. Siga, hermano. Para poder apreciar la justificación, es importante comenzar con el único Dios vivo y verdadero. Dios es el estándar moral por excelencia. ¿Por qué se le llama estándar moral? Porque los pecados que tú y yo cometemos es un atentado contra la moral de Dios. Porque la palabra del Eterno es la moral de la eternidad. Es la moral. Se trata de hacer las cosas que a Dios le agrada, no las que atentan contra la moral de Dios. O sea, los atentados contra la moral de Dios es el pecado. Amén. ¿No? Bueno, sigamos. Incluso el faraón reconoció que el Señor es justo. Éxodo capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Sí. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Salmos 119. Salmo 119. Pasémoslo porque tengo varios Ok. también. Estándar absoluto de lo que es justo se expresa en la ley mosaica, particularmente resumida en los 10 mandamientos y en la ley del amor, Deuteronomio. Bien. Ok. Si nosotros, vamos a la siguiente página. Si nosotros, con 10 mandamientos, hermano, estamos en problemas. Imagínense los judíos que tienen 613. Hermano, usted no puede poner la almohada de esta manera, no puede tender la cama de esta manera, tiene que ponerla, usted tiene que mirar hacia el lado por donde sale el sol. Una cantidad de cosas, hermano. Y todos esos son mandamientos, ¿no? Sigan. Se manifiesta de forma maravillosa en el carácter y la vida de Jesús el Mesías, que fue tentado en todo como nosotros. Se manifiesta de manera maravillosa que fue tentado en su carácter y en la manera como era él. Él era igual a nosotros. Amén. Era igual a nosotros, pero con los principios inamovibles. Porque Él es el ejemplo de vida de la humanidad, hermano. Léamelo otra vez. Se manifiesta de forma maravillosa en el carácter. En el carácter y y la gracia, permítame. El carácter es una cuestión que tenemos, es un problema que tenemos nosotros, los evangélicos, los cristianos. Creemos que por ser así, tenemos buen carácter. No, eso es falta de personalidad. Va uno a saludar. No, míralo a los ojos y dígale, mucho gusto, ¿cómo está? Y si es preciso, tómele aquí el codo y ¿cómo está? Y la perdón. Con elegancia, con clase, hermano. Y Dios lo bendigo. Solo falta que empiece a temblar, hermano. Hermano, eso no está bien. Tenemos que aprender un poquito de glamour también, ¿no? Bueno, sigamos. Se manifiesta de forma maravillosa en el carácter y la vida de Jesús el Mesías, que fue tentado en todo como nosotros. Oiga, como nosotros. O sea, que ¿cuál es la diferencia? Ah, es que tú eres el Señor, sí, pero ¿y quién está con nosotros? ¿Ah? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién ministra en nosotros? Sí. ¿Quién toma control de nuestras debilidades? ¿No es Él? Sí, amén. Bueno, Pero permaneció sin pecado. leamos Juan 14, 9 9. y Hebreos 4:15, por si de pronto tú sabes. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Sí, ¿Por amén. qué? Porque Dios es espíritu, hermano. Amén. Así de fácil. Ujú. Gloria a Dios. No, pero es que yo le vi un lunarcito por aquí y el Padre, no, por favor. Hebreos 14, 15. 4, 4, 15. 4:14. 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo. En todo fue tentado, hermano. Su carne resistió a lo sumo. Pero si usted habla de mí mal, yo me empiezo a rasgar la camisa y es que ya no vuelvo más por allá. Ese no es mi hermano, ese es mi primo. Hermanos. ¿Y dónde está la templanza, hermano? Ujú. ¿Dónde está el espíritu tranquilo? Amén. Fue probado en todo. Léalo otra vez, por favor, hermano. Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote No tenemos un sumo sacerdote. que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino Oiga, hermana, no está diciendo que nosotros tenemos que ser fuertes. No. Él se compadece de nuestras debilidades. Amén, Él va a decir, aleluya. pobrecito, mi viejito, yo sé que está débil, pero tranquilo, yo te voy a dar la fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Hermano. Dios. Así Él es. sabe que tenemos limitaciones a granel, Sí. que somos bruticos a veces, pero Él nos da la sabiduría, Así hermano, es, para, amén. para continuar adelante. Adelante, hermano. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Hermano, es que usted sabe que nosotros somos humanos y es que la carne es carne. Sí, pues. Pues sí, hermano, ¿y qué? Entonces, ¿qué la carne qué? Entonces, ¿no tenemos que llevar la carne sujeta a la ley del Espíritu? Amén. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Sí, amén. Ay, hermanos, que somos carne. Sí, claro. Usted tiene que llevar la carne sujeta a la ley del Espíritu. No el Espíritu sujeto a la ley de la carne, hermano. Sí, amén. Porque usted tiene Espíritu. ¿Por qué? Porque somos gente espiritual. Aleluya. El Espíritu suyo tiene que estar sujeto al Espíritu del Eterno para que la carne no tenga ninguna fortaleza en su vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, es que usted le dice porque usted no. A usted y a cualquiera. No es para mí, es para todos. Esta ley es para todos. Sigamos. Seres humanos, culpables, condenados e indefensos. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y responsables ante Él, no están a la altura de ese estándar supremo de justicia. Oiga, no estamos, léame, los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y responsables ante Él, hermano. Hermano, es que somos carne. Pues claro, y si no usted fuese un ángel, hermano. Aleluya. Sí, somos carne, pero no andamos en la carne. No militamos en la carne. Así es. Entonces, ¿a dónde llevamos nosotros el testimonio de Cristo? Si Cristo está conmigo, ¿quién está en contra mía? A ver, Amén. Cristo no lo vemos en ti, pero Él es el que maneja, Él es el que guía, Él es el que ministra tu fortaleza, tu necesidad Amén. en los momentos más críticos de tu vida. Es Cristo Amén. en tu vida. Gloria a Dios. Siga. La valoración que Dios hace de la condición humana es indiscutible. Nadie es bueno ni justo. Incluso los mejores esfuerzos de las personas son considerados como trapos de inmundicia. Veamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Hermanos, aquí se acabaron las excusas, hermano. Perdónenme, Ujú. pero la mediocridad aquí no tiene espacio. Sí, amén. O somos o no somos. Amén. Pero en la mitad no hay nada. Amén. No somos mediocres. Así es. Porque el sacrificio que el Señor hizo fue eterno y fue perfecto en la cruz del Calvario. Aleluya. Y no le hay que salir usted, Señor, es que tú sabes que yo soy carne. Entonces quédate en la carne. ¿verdad? Amén. Así es. No luches con el Espíritu. Sí, amén. Sí. O somos o no somos. Amén. No seamos envidiosos. Al contrario, en cambio de anhelar, no, yo quiero ser como el hermano que es santo. Yo como quisiera ser como él. Ujú. ¿Quiere ser como él? Pues haga lo que él hace. ¿Y qué hace? El hombre lee la Biblia, la pone por obra, no le hace daño a nadie, no piensa mal de nadie, sirve cuando puede. Sí, amén. Ay, así es, así trabaja este negocio. Gloria a Dios. Sí, Romanos 3:9. sí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, no hay justo, ni aún uno. ¿Quién está hablando? Cristo, a través de Pablo. Amén. No hay en el mundo un hombre justo. Porque si hubiera, ahí lo dijese. Amén. No, hermano, siga. La ley de Dios nos condena y ante la presencia de Cristo solo nos queda reconocer nuestra pecaminosidad. Permítame. La ley de Dios nos condena. Y Aquí estamos mal representados y estamos mal parados. Ahora, nos condena. Y ante la presencia de Cristo, solo nos queda reconocer que nuestra pecaminosidad. nuestro estado decrépito y pecaminoso. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, hermano? A ver, Lucas 5:8.
Si a alguien les interesa estos, los tenemos a disposición. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate, 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Repítame, por favor, este versículo. Viendo Simón Pedro cayó Bien, ¿quién es Simón Pedro? El apóstol del ¿El Señor. apóstol del Señor? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Cayó de rodillas ante el Señor. apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y cómo es que es pecador y está con Cristo? Sí, amén. ¿Por qué? Ustedes que son teólogos. Porque esta carne es conducida por la ley del pecado. Por eso, y si no esta carne entraría al cielo. Gracias a nuestro padre Adán, porque él era espiritual, era perfecto. Pero nosotros nos movemos por la carne. Un poquito por el espíritu, pero mucho más por la carne. Porque esta carne la tenemos que llevar sujeta y cautiva a la ley del espíritu. Así dice la palabra del Señor, pero no se puede. Nosotros no lo hacemos. Mientras habitemos este tabernáculo terrestre, que es la morada del espíritu que el Señor puso en nosotros, tenemos que luchar con esta carne. Sí, amén. Porque si no seríamos seres celestiales. Sí, amor. Nadie puede mantenerse en pie ante Dios. Salmo 103:3. Nadie puede mantenerse en pie ante Dios. 130, versículo 133, 3. perdón. Estoy cortando lentes. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Cómo puede entonces una persona estar bien con Dios? ¿Podemos poner todo nuestro esfuerzo, plantear todas las excusas posibles o vivir con la esperanza de que Dios vea con buenos ojos nuestras acciones virtuosas y pase por alto las malas? Pero todo sería inútil. Toda la humanidad está condenada. La desobediencia a la voluntad de Dios conduce a una sentencia de muerte. Oiga, la desobediencia a la voluntad de Dios conduce a una sentencia de muerte. O sea, estamos en la autopista que conduce a la muerte. Amén. La desobediencia a la voluntad, a la verdad de Dios, nos conduce a la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Amén. La desobediencia a la voluntad de Dios nos conduce por esa autopista que es la sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Y cómo? Por la desobediencia. Amén. El solo hecho, quiero ser enfático en esto, hermanos, porque aquí es donde el diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. le saca ventaja a los cristianos. Sí. Y creo que un alto porcentaje, creo que más del 50 o del 60 o 70 o 80, no estoy exagerando, porque cuando termine la frase, usted me va a decir, tenía razón. El Señor a usted y a mí nos dice, quiero que hagas esto. Y usted le dice, amén, Señor, con mucho gusto. Lo llama, ya lo hiciste. Se me ha olvidado, pero lo voy a hacer. Ok, está bien. Lo llama al Señor y dice, ¿qué pasó contigo? Ya me hiciste lo que te dije. Ay, Señor, se me olvidaron. Ese es pecado. El solo hecho de hacerlo cuando yo quiero y no cuando Él dijo, es desobediencia y causa de muerte. Amén. Cuando el Señor nos dice algo, si no lo hacemos cuando Él dice, ya no lo hagamos, porque ya desobedecimos. Es cuando Él dice, no cuando usted quiere. Amén. Es cuando yo quiero. Sí, amén. Porque entonces yo estoy pasando por encima del estándar de la palabra. ¿Y cuál es el estándar de la palabra? Es la perfección, es la santidad. Gloria a Dios. Porque el Señor me dice, déjame ver, si me queda un tiempito para bendecirte. Oye. Pero no se me va a olvidar, recuérdeme por favor, porque es que tengo problemas de... No. El Señor no tiene problemas de memoria. Nosotros sí. Sí. El juez justo de toda la tierra está perfectamente justificado al declarar dignos de condenación eterna a pecadores culpables. El dilema, ¿cómo puede una persona ser justa delante de Dios? Job planteó la siguiente pregunta a sus amigos. Pero, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Job 9:2. Job 9:2. Job, permítame, quiero leer el versículo 1 del capítulo 1. Este versículo tiene tanto poder que ha sido un versículo que me ha servido a mí, ha sido de guía, ha sido un estándar perfecto para mi vida. Dice que me gusta, es tanto así que yo me lo aprendí desde hace mucho tiempo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y empieza a describirlo y era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano. Y entonces el Señor me dice, bueno, si tú no puedes ser como yo, al menos sea como Job. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Cuántos quieren ser como Job? Amén. Pero no digan eso porque vieron lo que le pasó a Job. Así es. Porque en un día
En un día murieron todos sus hijos y partió todo. Y su mujer, que era sabia, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Con esa compañera, imagínate. Con frases de amor como esas. Siga. Job 9:2. Aleluya. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Es que nosotros no nos podemos justificar. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Él es justo. Y nosotros somos pecadores. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor vino, descendió, se hizo hombre, habitó con nosotros para salvarnos, para quitarnos la carga del pecado eterno que teníamos. Él, no había un sustituto que reuniese las condiciones como el Señor Jesucristo. Él fue el sustituto nuestro. Él venció en la cruz Gloria a Dios. con su cuerpo físico. Por eso el cuerpo fue lacerado, el cuerpo fue desgarrado totalmente. Pero Cristo es espíritu. Él necesitaba un tabernáculo terrestre para hacerse visible delante de los hombres. Amén. Y eso es lo que no hemos podido entender. Síganos, por favor. Sin embargo, en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Jesús dejó claro que era posible que Dios justificara a las personas pecadoras. Lucas 18, versículo 9 Al 14. al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Permítame. ¿Conocen ustedes algunos hermanos así? Lo digan a Dios que no soy como este. Porque, uy, Señor, qué pena, pero yo no sé cómo es que perdona a este. Porque mire todo lo que hace este. Y usted sabe, Señor, que yo siempre he sido santo. Siga. Empiecen otra vez, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos A unos que se creían santos y justos, confiaban en ellos, y no menospreciaban, en el Eterno. y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, perdón. Dios, sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. ¿En cuántas iglesias estará sucediendo eso? Donde los pastores, los ministros, son inalcanzables. Sí, amén. Nadie tiene acceso a ellos porque ellos son su santidad. Su santidad. Y resulta que el que es verdaderamente santo anda en medio de los necesitados. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, hermano? Sigamos. Pero, ¿cómo puede la humanidad pecadora ser justificada por el Dios que juzga con justicia? La Escritura indica cuán inaceptable es que alguien justifique a personas rebeldes e impías. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. O sea que ninguno de ellos practica la verdad. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Sí. Dios mismo afirma que no absolverá al culpable y pide a los jueces que actúen con justicia, absolviendo al justo y condenando al que no lo es. Éxodo 23, 7. Veámoslo, por favor. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No justificaré al impío. ¿Qué es el impío? El impío es el que aparentemente ha conocido a Dios, pero que no practica la piedad. Y la piedad es el amor de Dios. Amén. Deuteronomio. Pese a esto, síganme. Pese a esto, Pablo declara que ese mismo Dios justifica a los impíos. Romanos capítulo 4, versículo 5. 4, 5.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más aquel que no obra, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. O sea que nosotros no, aunque nos consideremos muy santos, no podemos señalar al impío tampoco. Al contrario, el impío necesita una mano, necesita que se le diga la verdad, necesita una porción de amor, pero una porción de amor con una convicción genuina de parte de Dios. Sí, hermano. En la justificación de los pecadores, Dios hace lo que es humanamente imposible. En la justificación de los pecadores, Dios hace, o sea, va a actuar en lo que es humanamente imposible. O sea, para el hombre es imposible. Veamos. Ha proporcionado un camino justo para declarar justos ante sus ojos, pecadores, sin dejar de ser meticulosamente consecuente y fiel a su propio carácter justo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio el Señor se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es eso del justo? Ahí está. Ok. Nosotros somos justificados ¿por quién? Por Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Eso es lo que estamos viendo, la doctrina de la justificación. Ahí está. Síganme. Romanos 3, 21 al 26, por favor. Porque aquí vemos a Jesús. Antes Jesús, en la justificación, Él tomó el lugar de sustituto. Tomó el lugar de nosotros. Ahora vamos a ver el lugar de Él acá. Sigan. 3, 21 al 26. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, siga. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ok, el Señor aquí toma un lugar de dos maneras. Uno, como justo, y el otro, como sustituto. ¿Por qué? Porque Él está haciendo las veces de justo y está haciendo el papel, o sea, está tomando una acción como abogado. Porque Él pone su cuerpo en propiciación del pecado del hombre para que el hombre tenga oportunidad de vida eterna. Sigamos. Jesús, el Dios hombre, representante y sustituto del pecador. La buena noticia de Dios trata sobre su Hijo, que se convirtió en el hombre Jesús, el Mesías, en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. El Hijo tomó la naturaleza humana para rescatar a los seres humanos al convertirse en el representante y el sacrificio sustitutorio de su pueblo. Así como Adán fue el representante original de la humanidad y todos están unidos a él en su pecado, condena y muerte. Ahí está. Hechos 17, 26. Porque eso fue lo que heredamos nosotros. Por eso el Señor tenía que venir. Amén. Porque si no, la raza humana hubiese perecido totalmente sin excusas de ninguna naturaleza. Estábamos condenados. El hombre, el niño, la niña o el bebé que crezca hoy ya nace con el pecado. Amén. Amén. Sí. Hechos Sí. 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oiga, léame por favor esto porque yo creo que... Permítame. ¿Entendimos lo que leímos ahorita? No. Hermanos, ¿entendimos lo que leímos?
Más o menos, mejor que lo repita. 17:16. Y de una... Permítame, mira lo que voy a escribir acá. Límites de su habitación. Ok, siga. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y los límites de su habitación. O sea que tenemos hasta aquí. Thank you very much. Sí, sigamos. Ok. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, por favor. Primera de Corintios. No, Capítulo 15. 1 de Corintios 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. O sea, el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante que produce y que genera vida a los hombres. Sí, amén. Sigamos. Cristo como último o postrer Adán es el representante de los que pertenecen. Sin embargo, a diferencia de Adán, también es sustituto de los suyos. Como consecuencia de su vida obediente que resultó en su muerte expiatoria y resurrección, Jesús recibe el nombre de Señor. Isaías 45, versículo 21 al 25. 21 al 25. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. 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 Colosenses 2:15, por favor. Ah, 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Oiga, y despojando a los principados. Cuando dice despojando, ¿a qué se refiere? Echando fuera, Quitándoles el poder y la autoridad que tenían. quitando. Sí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí fue donde el Señor vence la adversidad. Cuando decimos adversidad, se está hablando del adversario, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Sí, amén. Entonces, el Señor vence la adversidad con su cuerpo físico, Amén. porque Jesucristo es espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Pero también tiene el nombre de Salvador, como implica su nombre terrenal, Jesús. Y después, Mateo Mateo 1:21. Mateo 1:21. 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. Isaías 45:15, por favor. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Hechos 5:31, por favor. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok, bien. No quiero entrar en polémica ahorita, pero quiero hacerles un comentario. ¿Y cómo es posible que Israel no lo puede reconocer como su salvador, hermano? Repítalo otra vez, por favor. A este Dios ha exaltado A con este, o sea, a Jesús. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que ellos necesitan perdón de pecados, ¿cierto? ¿Y entonces hay qué? Pero lo más importante es su pueblo. Ya no va a dejar perecer su pueblo. Él los va a llevar al arrepentimiento. No sé cómo, pero los va a llevar al Amén. arrepentimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, de lo contrario, van a tener que pasar por la gran tribulación. Cosa que de ahí los va a sacar, hermano. Sí, amén. Oiga, de la gran tribulación los va a sacar. Porque ellos están esperando, los dos testigos, están esperando la predicación de los, la predicación de los 144,000, que son los que van a predicar para ganar a los judíos. Cuando eso suceda, ya está en pleno la gran tribulación. Amén. Siga, por favor. Los cristianos no solo confiesan que Jesús es el Señor, sino que con los samaritanos testifican que es el Salvador del mundo. Juan 4:42.
Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Primera Juan 4:14, por favor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Síganme. La justificación de los pecadores es la clave de la actividad salvadora de Dios en Cristo. Ok.